Con nuestro consultorio de bolsa y con Sergio Ávila, analista de IG. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ponerle el tic de estreno al mes de diciembre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo afrontamos este último mes de negociación del año? ¿Cómo vienen las bolsas, Sergio? ¿Cómo tenemos al IBEX? ¿Cómo tenemos a los americanos técnicamente? Danos algún apunte antes de que vayamos con los valores y las consultas de los oyentes. Muy bien, ¿no? Hemos terminado bien el mes de noviembre y empezamos el mes de diciembre bien también, teniendo en cuenta que ayer, bueno, pues hubo declaraciones de Powell que dan todavía más optimismo al mercado, ¿no? Para este rally que podemos tener de Navidad. Ayer Powell dejó entrever que el tipo máximo de la Fed pues estaría incluso, pues bueno, estaría por encima de lo que dijeron anteriormente, pero más o menos en lo que el mercado estaba descontando. El mercado descontaba que el tipo máximo podría estar entre el 5 y el 5,25%. Sin embargo, ahora, después de las palabras de Powell, el mercado descuenta que podría estar en torno del 4,75 al 5%, con lo cual ha bajado ese tipo máximo en esos 25 puntos básicos. Por lo tanto, bueno, pues el mercado empieza ya a ver ese pivote importante de la Fed y esto hace que se anime. ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta? Bueno, que hemos subido, es cierto que hemos subido mucho, pero todavía pues no hay ninguna señal que nos indique que haya que hacer cobertura, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, seguimos teniendo indicadores como el ADN del NYSE por encima de más 80, que es la referencia que tenemos para pensar si hay que hacer alguna cobertura en el mercado. Mientras siga por encima, pues nada, tendencia alcista de corto plazo y habrá que ver hasta dónde llega. Yo me estoy fijando mucho aquí en el NYSE, en que estamos muy cerca de justamente los máximos que tuvimos entre agosto y septiembre. Si viésemos que en los próximos días se rompiese esta zona, podríamos incluso plantear que lo peor de las bolsas ya lo hemos visto, ¿no? Que ese impulso bajista que se había generado se podría dar por finalizado y que a partir de ahí, a pesar de que yo espero que luego volvamos a tener una pata bajista, pues que esa pata bajista sea oportunidades de compra en lo que sería el buy the dip clásico, que hasta ahora no lo hemos tenido, pero que ahora sí que parece que ya empezamos a tener señales de que el mercado puede ir a mejor. Y una de esas señales, la voy a poner en pantalla para que podamos ver, sería fijándonos en este ratio, que es el ratio del dólar, índice dólar frente al dólar norteamericano. Fijaros cómo en el mes de diciembre de 2021 se empezó a acelerar directamente la subida del dólar, actuando como refugio, y eso provocó, bueno, pues salida de dinero de las bolsas. Y ahora lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Cuando ya el mercado ha anticipado que el punto máximo de la Fed podríamos saber ya cuál es, el dólar empieza a perder fuelle y el S&P 500 empieza a arrancar, ¿no? Por tanto, si planteamos que el dólar ha hecho ya techo y por tanto empieza a salir dinero, ¿no? Y hay inversores que buscan más riesgo en activos de riesgo, como puede ser pues, los mercados de renta variable, pues efectivamente podríamos pensar que el suelo ya está hecho. Mi opinión, yo creo que lo ideal sería pensar de aquí en adelante, plantear la idea de invertir en renta fija por lo menos los primeros meses del año 2023 y luego ya en el DIC que veamos, en esas caídas posteriores que deberían de venir por sobrecompra, pues ya plantear estrategias de medio y largo plazo con mayor probabilidad de que nos vayan a ir bien. Pues vamos con las consultas, si te parece. Recuerdo teléfonos 915331851, el WhatsApp, el 609224716, sí, nuestro chat de YouTube, en nuestro canal Radio Intereconomía. Ahí estamos viendo Consultorio de Bolsa con Sergio Ávila y los gráficos que estamos analizando y que va a analizar. Empiezo enseguida, saludo a María, que está al teléfono, pero antes un WhatsApp. Nos preguntan por dos aerolíneas. ¿Sería interesante entrar en Delta Airlines o mejor en Southwest Airlines? ¿Y cuáles serían soportes y resistencias? ¿Delta Airlines o Southwest Airlines, Sergio? Bueno, en el caso de Delta Airlines tenemos una resistencia muy clara en la zona de los 37,29. Sería importante que lo superase, porque si supera esa zona sí que nos dejaría, pues a nivel técnico, un doble suelo activo y por tanto lo más normal sería que fuese a buscar resistencias posteriores. Es cierto que, como podemos ver, a nivel cuantitativo tiene muchas resistencias por el camino, pero bueno, si rompiese esa zona podríamos ser más optimistas. Primera resistencia de más corto plazo, antes que es intermedia, estaría en los 36. Lo que sí que es relevante es que mientras se sitúe por encima de la zona de los 33,38, en el corto plazo podríamos tener esa predisposición alcista.
Esta sería para Delta Airlines, la otra es Southwest. Vamos a ver cómo está y ahora vemos cuál es mejor. A nivel técnico, Southwest Airlines. Y bueno, en este caso, Southwest sigue estando dentro de una tendencia que de momento sigue siendo bajista. Tenemos justamente esta zona que vemos aquí de congestión, ¿no? Que es la relevante. Si rompiese esta zona sería magnífico, ¿no? Porque nos estaría indicando que el canal bajista en el que se mueven los precios desde el pasado 14 de abril de 2021, pues se rompería al alza y por tanto yo lo que haría aquí es, hombre, lo suyo sería que rompiese, encontrásemos un pullback o que esperásemos al pullback y en ese pullback ya nos sumásemos. Así que yo de momento me esperaría las dos, no tendría ninguna de las dos, porque como hemos dicho tenemos resistencias por un lado y resistencia por el otro, cerquita. Vale, pues vamos a buscar más opciones. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa y por lo que nos atiende. Mire, yo quería hacer una pregunta. Yo tengo que vender técnicas reunidas y quiero vender también unas acciones de teléfono antes de fin de año para cuadrar unas plusvalías. Entonces le quería preguntar a ver si cree que primero técnicas reunidas puede seguir subiendo un poquito antes de fin de año o sería cuestión de vender ya. Y Telefónica, a ver si le parece mejor también vender antes que descuente el dividendo, pues eso, porque luego al descontar el dividendo va a bajar la cotización. A ver si cree que es mejor venderla también antes que descuente el dividendo o esperar a cobrar el dividendo. A ver qué opinión le parece al analista. Muy bien, gracias María por su... Y lo de técnicas, pues eso, a ver si cree que puede ir tirando un poquito, pues esperaría un poquito, que no mucho, pero bueno, si puede ser un poquito más, mejor. Perfecto. Muchísimas gracias. A usted, María. Sobre técnicas nos preguntan a través del YouTube también, Sergio, por técnicas compradas a 8,90. ¿Qué opinas? De acuerdo. Pues mira, yo lo que le diría a la señora que nos acaba de contactar, ¿no? que en este caso tiene técnicas reunidas, es que tenemos un soporte en la zona de los 8,85. Lo que podemos hacer es poner directamente un stop por debajo de ese nivel y si nos saca el mercado, pues ya está. Tampoco es una diferencia muy grande en los precios actuales. Y si realmente tenemos ese rally de Navidad, pues veremos a ver si es capaz de volver a atacar los máximos, ¿no? Los 10,04. A nivel ratio de rentabilidad-riesgo, o sea, es decir, podríamos dejar de ganar un poquito, pero en el caso de que realmente continúe con el movimiento, que de momento sigue siendo positivo, pues ganaríamos un poco más, ¿no? Bastante, 2 o 3 veces lo que en este caso dejaríamos de ganar. Así que para mí estaría más claro poner el stop por debajo de esos 8,85, que es donde tenemos el soporte, y a esperar, ¿no? Y en el caso de Telefónica, vamos a echar un vistazo a ver cómo está. Bueno, pues en el caso de Telefónica tenemos algo similar. Es cierto que tenemos una resistencia en la zona de los 3,68, que probablemente le va a costar un poco superarla, pero es cierto que también tenemos soporte muy cerquita de corto plazo. O sea, tendríamos el primer soporte en la zona de los 3,55 y luego tenemos otro en los 3,46. Podríamos hacer la misma operación, poner stop por debajo de los 3,55. Si nos saca el mercado, pues ya está, hacemos esa plusvalía. Y en el caso de que realmente pues continuemos con ese rally de Navidad, pues zonas en las que podría atacar sería la zona de los 3,80 aproximadamente, 3,84. Y ahí ya sí que podría ser una zona mejor para salirse. Perfecto. Nos vamos a las noticias. Te dejo por aquí que nos preguntan en el YouTube por Almiral, por NIO, por Merlin Properties y por Airbus. Almiral, NIO, Merlin Properties y Airbus. Y luego a la vuelta vamos con más consultas. Hasta ahora, Sergio. De acuerdo. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Sergio Ávila, analista de EIG. Sergio, dejábamos pendientes 2 consultas de YouTube que nos preguntaba por 4 valores, que cómo ves NIO después de la subida de ayer y Almiral. Y luego eso era Juan y César nos preguntaba por Merlin Properties, hasta dónde puede subir, y Airbus, hasta dónde puede llegar. Así que algo rapidito sobre cada una de ellas. Venga. Vale, sí, muy rápido. Almiral sigue estando en tendencia bajista, por tanto, de momento pues se mira, pero yo la miraría, pero no la tocaría, a pesar de que ha dejado un soporte en la zona de los 8,78. Los rebotes que pueda tener, pues tienen corto recorrido porque hay muchas resistencias por el camino, con lo cual, de momento, no la tocaría. En el caso de NIO, ha hecho un vistazo también, rebote fuerte. Aquí sí que es cierto que en el muy corto plazo está dejando una especie de figura de doble suelo.
Por tanto, nos podríamos ver una subida adicional hacia el entorno de los 15,60. Estaba cotizando a 12,90 el último precio. Pero bueno, mejoraría definitivamente si rompiese toda esta zona de los 24,75, que está muy lejos. Así que primera zona de resistencia, esa 15,70. Si la rompe, luego pues podríamos tener adicionalmente recorrido hasta los 20,85. Podría ser una estrategia, una operativa desde el punto de vista táctico de corto plazo, pero tampoco de momento para largo plazo. Y luego, por otro lado, tenemos Merlin y ha comentado también Airbus. Vamos a echar un vistazo a Merlin Properties. ¿Hasta dónde podrían llegar? Pregunta. Merlin Properties ha dejado un soporte relevante en la zona de los 8,70. Aquí en este caso estaba intentando hacer una vuelta a nube. La zona a vigilar pues serían los máximos, 9,88. El hecho de que se puedan que podamos tener subidas de tipos menos agresivas de lo que inicialmente se esperaba, pues es cierto que beneficia al sector inmobiliario y en este caso pues lo podría beneficiar. Así que 8,70 y luego el soporte siguiente 8,43. Mientras se mantenga por encima de esa zona, pues la predisposición sigue siendo de momento alcista en el corto plazo y bueno, relevante. En el caso de Airbus, por otro lado, que era la última que les comentaba, vamos a ponerla en pantalla para que la podamos visualizar. Bueno, Airbus, muy interesante lo que ha dejado recientemente, que ha sido una ruptura de esta zona de los 110,95. Esto nos marca una especie de divergencia alcista activada. Por tanto, bueno, ahora lo que tendríamos que vigilar es, después de todo el tramo de subida fuerte que había tenido, que ha sido muy potente, vigilar niveles de Fibonacci. Tendríamos primera zona de soporte en los 104,60 y luego tendríamos los 101,15. Si corrigiese hacia esas zonas, pues podrían ser puntos para vigilar para cuando volvamos a ver el giro positivo, plantear que se pueda activar un segundo impulso alcista de medio plazo. A partir de ahí podría ser interesante añadir la cartera, pero de momento yo esperaré un poco a ver si corrige algo más. Venga, voy al WhatsApp. Juan, desde Cádiz, dice que tiene Inditex a 26. No sé si salir, me dice, porque no pasa de 25, que cómo ves el valor. Bueno, estamos en una zona de resistencia, es cierto, pero sí que es cierto que Inditex está mejorando bastante, ¿no? Y a nivel fundamental, para el año 2023 se espera que mejore tanto ingresos como beneficios y beneficio por acción. Así que eso sí que, a pesar de todo, a pesar de que se pueda pensar que económicamente podemos entrar en una mala situación, Inditex, las perspectivas son buenas. Es cierto que, como dice, ¿no? Tenemos una resistencia en 25,64. La clave estaría en que lo rompan. Si lo rompiese, pues empezaremos a ser bastante más optimistas, teniendo una primera zona de resistencia vigilada de los 26,40, y si lo rompe ya nos pensaríamos en una vuelta a nube. Todo depende del plazo temporal en el que quiera tener la operación. Si considera que la puede aguantar la posición, bueno, pues vemos que efectivamente está mejorando, ¿no? Y para mí sería un mantener, a pesar de que tiene resistencias, incluso a pesar de que pudiera venir alguna corrección pequeña de corto plazo. Pero, ya digo, esto depende de cuál es el plazo temporal que tenga él con la operación. Y bueno, pues se podrían vigilar zonas de soportes que no pierdan los 24,37, que es donde rompería ya la directriz que une los mínimos crecientes del último tramo alcista, que todavía sigue estando vigente, ¿no? Por tanto, seguimos teniendo todavía una tendencia positiva en el corto plazo, a pesar de que le está costando la zona en la que nos encontramos. Venga, 3 valores españoles también. Nos pregunta Francisco desde Madrid en este caso. Resistencia de Santander, BBVA y Repsol. Vamos allá. Pues venga, empezamos por Santander. En Santander tenemos un objetivo activado que se nos activó al romper esta zona, la zona de los 2,63. Y bueno, el objetivo técnico activo estaría hasta la zona de los 2,94, perdón, 2,97. Ahí tenemos una zona de resistencia relevante, pero tenemos un objetivo activo y, por tanto, cuando se activa un objetivo, lo más probable es pensar que lo pueda seguir cumpliendo. O sea, que esa sería la primera resistencia clave. Y a partir de ahí, pues ya nos tendríamos que ir a gráficos de más horizonte temporal para ver qué puede ocurrir. Y vemos que tiene muchas resistencias por el camino. Aún así, el sectorial bancario, lo más normal es que lo siguiese haciendo bien en un entorno de tipos de interés más altos de los que había tenido hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, no es el mejor banco en el que yo me posicionaría. Hay bancos mejores, por ejemplo, Bankinter o CaixaBank. Pero bueno, de momento, objetivo activo, que lo más normal sería que lo cumpliese.
BBVA es el otro valor que nos han comentado. Bueno, pues Sí. sigue estando en tendencia alcista. De hecho, aquí ha hecho algo muy interesante, que ha sido romper pues la sucesión de los máximos decrecientes, dejando aquí una señal de que ahora nos ha activado un objetivo mayor, que es que cuando tenemos un canal bajista como el que tenemos aquí activo, pues nos marcaría un objetivo teórico hacia el entorno de los, así puedo marcar perfectamente, hacia el entorno de los 6,87. Así que soporte clave en la zona de los 5,22 para mí sería un valor que se podría tener perfectamente en la cartera. Y la última que me has dicho, no sé si me puedes repetir, por favor. Repsol, Santander BBVA y Repsol. Perfecto. Bueno, pues Repsol, un valor que también hemos comentado en el último consultorio, decíamos que nos estaba dejando una gran oportunidad aquí de entrada, tras la última fase correctiva, al apoyarse en R2 de los puntos pivot, después de haber roto al alza una resistencia, ¿no?, que nos marcaba una especie de divergencia alcista y que por tanto lo más normal sería pensar en una vuelta hacia los máximos. El precio del petróleo sigue estando a niveles muy rentables para las petroleras y en este sentido, bueno, pues hay que empezar a pensar, ¿no?, si los tipos de interés van a ser menores de lo que se esperaba. Eso hará que la economía sufra menos y que por tanto la demanda pues pueda mantenerse, y si vemos que definitivamente China ya se termina de reabrir de esa política de COVID cero, pues como el principal importador de petróleo debería de ser un sostén, ¿no?, para los precios. Así que incluso a pesar de que podamos tener a los precios del petróleo en 65, entre 65 y 80 dólares, que es más o menos lo último que las últimas proyecciones que podríamos ver de cara al año 2023, que es un amplio rango porque la volatilidad va a seguir estando ahí, pero a pesar de eso son niveles que sigue siendo muy rentables para las petroleras. Así que Repsol pues es un valor que se puede tener perfectamente en cartera también. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Quería conocer la opinión del experto sobre Mediaset for Europa, que cotiza en la bolsa de Milán. Era lo de Mediaset cuando se hizo la OPV esta. Vale, ¿está usted comprado o sería para ver si va...? Sí, vamos, vale. Es que al tener acciones de Mediaset, Vale. te daban acciones de Mediaset for vale, Europa. Vale. Y a ver cómo ve la compañía. Muy bien, Eso es. Antonio. A ver qué dice Gracias. Sergio. A ver si lo encuentro porque por el ticket solo me sale Mediaset España. Vamos a ver. Voy a intentar buscar la matriz. MFM sale a mí. MFM. Media for Europe. MFE. MFE. MFEB. Vale, aquí está. Media for Europe, cotizada en Italia. Vale. Bueno, pues ha intentado rebotar recientemente, bueno, ha rebotado bastante, ha subido con fuerza de los mínimos que nos dejó en septiembre, ha llegado a subir un 43%, lo único que ahora mismo está en zonas de resistencia relevantes. Primera resistencia a vigilar, 0,593, mientras no lo rompa, pues vamos a pensar que el escenario más probable es que siga teniendo muchas dificultades, pero aún así el soporte del último tramo alcista se encuentra en el entorno de los 0,5111. Mientras se mantenga por encima de ese nivel, pues se podría mantener esperando a ver si realmente empieza a romper todas estas resistencias que tenemos por el camino. Yo de momento creo que desde mi punto de vista sería mantener mientras se sitúe por encima de los 0,5111. Bueno. ¿Qué te gusta más, CaixaBank o Bankinter? Que nos pregunta Jesús en nuestro canal de YouTube. Y termino con esa pregunta y que me digas de estas dos cuál te gusta más y otros valores que te gusten ahora mismo que puedan ser oportunidad para esta recta final de año, para este rally, si lo hay. Vale, pues mira, tenemos Bankinter me gusta mucho porque a nivel de negocio va a tener mejores resultados. Se espera que aumente sus ingresos más que CaixaBank, que aumente los beneficios más que CaixaBank y que aumente el beneficio por acción más que CaixaBank en 2023. Por tanto, a nivel desde el punto de vista fundamental, pues las dos me gustan porque las dos esperan que mejoren resultados, pero en este caso me quedaría con Bankinter. Además, la zona en la que está es una zona de soportes relevantes, ¿no? O sea que eso es interesante. Aún así, CaixaBank es otro de los valores que me gustan para el año 2023.
aunque en este caso pues tiene resistencias por el camino muy cerquita, 3,64. Pero si lo rompiese, pues podríamos, que lo más probable, yo creo que es que lo termine por hacer, pues lo más normal sería pensar en que sigamos teniendo tramos positivos. Pero si me quedo con alguna de las dos, mejor Bank Inter. Venga, dame otro par de ellos que te gusten. Ya no Vale, bueno, de muy corto plazo, ¿vale? Me voy a ir a muy corto plazo, que es que después de la noticia que tuvimos ayer por parte de la FED, es que se espera que los tipos suban menos, o sea, que el tope máximo sea menor, por tanto en Europa debería de pasar algo similar, y esto está beneficiando en cierta manera en el corto plazo a las compañías de energías, ¿no? Que normalmente pues tienen más deuda. Tenemos Acciona, que está en una zona muy relevante, tenemos un soporte en torno a los 179.25 y otro por debajo de los 176.60. Parece que quiere romper el rango lateral al alza y por tanto pues podría ser un valor para el corto plazo añadirlo pensando en que pueda continuar. Y por otro lado, Iberdrola también lo está haciendo bien a nivel técnico. Fijaros que ha dejado un soporte en la zona de los 10.54 y lo más normal sería buscar la parte, los máximos, ¿no? Y si rompiese estos máximos, pues nos activaría un gran objetivo alcista por ruptura de rango lateral. Así que bueno, pues también interesante en este momento. Haciendo cartera en este consultorio de bolsa con Sergio Ávila, analista dije. Gracias, Sergio, como siempre. Hasta la próxima. Que pases un buen final de semana. Cuídate. Muchísimas gracias. Hasta pronto.